Mateo capítulo 27, versículos 57 al 60. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Habían pasado unas horas donde el maestro de ellos, el amigo de 3 años y medio, había sido crucificado de una manera brutal. Era un momento donde ellos no sabían qué hacer. Era un momento donde habían visto el que decía para muchos que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, que era el ungido del Señor, haber sido destrozado de una manera muy fea que no se esperaba a nadie. Lo que ustedes vieron en esta película, los científicos y la gente que estudia la historia de los primeros siglos, dice que no se comparó ni siquiera ni la tercera parte de lo que realmente sufrió nuestro Señor Jesucristo. Haz de cuenta que su cuerpo fue desgarrado, se le veían literalmente los nervios de su cuerpo, sangre por todos lados. Había sido arrestado un jueves en la noche, traicionado por uno de sus discípulos. Había sido llevado a un juicio que duró unas horas, cuando lo consideraron que debía de morir en el peor castigo que había para una muerte en ese momento. Era una crucifixión. Era lo más impuro para un judío. No le dieron oportunidad de defenderse. Toda la noche fue golpeado, así como ustedes vieron, 3 veces más. Después fue llevado con una cruz pesadísima. Casi 100 kilos pesaba esa cruz. Y fue llevado de Jerusalén al monte que estaba ahí enfrente, arrastrando esa cruz. Fueron unas horas que la gente no entendía por qué había pasado eso. El Señor nos ha dado oportunidad de estar por muchos años los sábados aquí. Y te digo algo, cuando yo veo estas imágenes que sucede, pero leo las Escrituras, que es la verdad, y veo lo que pasó el día viernes, Jesús, desde el jueves y el viernes, y te leí una parte de la Escritura donde un amigo, un discípulo de él, una persona que tenía dinero, fue y pidió el cuerpo de Jesús. Y fueron y lo enterraron y pusieron una gran piedra. Pero me llama la atención esto, se fue. Todos los discípulos dejaron a Jesús. Todos los discípulos lo abandonaron en ese momento. Toda aquella persona que decía que iba a seguir a Jesús hasta la muerte, ya no estuvieron ahí. Pero pasó ese viernes y lo enterraron. Llegó la noche y llegó la mañana del sábado. El sábado es completamente un silencio que pasa. La Biblia nos da muy poca parte de lo que realmente pasó el sábado. El Señor me daba la palabra para este día y ponía en mi corazón algo que yo leía de el silencio de una muerte. Un sábado como hoy, de hace más de 2000 años, Jesús estaba en una tumba. Para toda la gente, el que se llamaba el profeta había sido derrotado. El que se decía el Hijo de Dios
había sido derrotado. Estaba en una tumba. ¿Dónde estaban sus discípulos el sábado? ¿Dónde estaba toda esa gente el sábado? Habían sido unas horas tremendas para todos. Estaba su mamá. ¿Cómo crees que le ha de haber dolido a su mamá haber sido destrozado su hijo? Aunque él ya le había hablado y le había dicho que ese era el propósito de él, y había nacido a través del Espíritu Santo, estuvo en ella 9 meses. Y lo vio crecer, y creció, hasta la edad de 33 años. Un sábado donde nadie quería decir que era discípulo de Jesús, Un sábado porque todos tenían miedo que lo que le había pasado a su maestro le pudiera pasar a ellos, que los pudieran matar. Y un sábado como hoy, de hace más de 2000 años, ¿qué pasa en la Semana Santa? Ve el Golfo, ve las playas, ve cualquier parte de México y del mundo, están a reventar. No cabe la gente. Y no estoy en contra de que salgan de vacaciones, pero esta fecha, cuando Jesús fue crucificado, no es para ir a tomarte alcohol, no es para ir a usar drogas. Ahorita todo el mundo está en la fiesta. Nadie tiene en su mente a Jesús. Hay veces que han salido tantos memes de tantas personas, gente atea que no conoce a Jesucristo, que no quiere decir que no cree en Dios, pide vacaciones de Semana Santa. Por aprovechar esta época. A la mayoría de personas, déjame decirte algo, se nos ha olvidado el verdadero significado de lo que es la Semana Santa. Y te hablo de los cristianos, no te hablo de alguien que no conoce de Jesucristo. Tú puedes decir, a lo mejor los que están en todas esas playas tomando, usando drogas, haciendo tantas cosas, no conocen a Jesús. Y tienes razón, a lo mejor todavía no han sido iluminados. No les ha acontecido la verdad. Pero ¿qué de aquellas personas que recibieron a Jesús como su Señor y Salvador, que tienen a Cristo en su corazón? ¿Qué pasa en estas fechas? ¿Te acordaste de orarle a Dios desde viernes? ¿Te acordaste de agradecerle lo que hizo en la cruz por ti? Muchos cristianos nos pasó lo que los primeros discípulos, nos hemos alejado de Jesús. Ese viernes no estuvieron con Él. Ese sábado nadie hablaba nada y todos se burlaban. Y decían, ¿dónde está el maestro poderoso? El gran yo soy. El que decía que si derribaban el templo en 3 días él lo volvía a edificar. Y toda la gente se estaba murmurando de él. Es un tiempo donde todos los discípulos, en un sábado como el día de hoy, estaban escondidos. Estaban escondidos por miedo a ser arrestados, a miedo de ser una burla, con tantas dudas que tenían ellos. ¿Tú crees que los discípulos no tenían dudas? Pedro lo negó 3 veces. Dice la Biblia que todos lo dejaron. Cuando lo arrestaron, todos huyeron. A la hora de la crucifixión, dice el Evangelio que estaba Juan. ¿Y dónde estaban los demás? ¿Dónde estaban aquellas personas que Jesús les había alimentado? ¿Dónde estaba aquel ciego? ¿Dónde estaba aquel paralítico? ¿Dónde estaba aquel mudo que había hablado? ¿Dónde estaba toda esa gente? Semana Santa es para recordar a lo que hizo Jesús con nosotros.
Bendito sea el Señor que nos da la oportunidad de estar como iglesia en este lugar y que vamos a tener un campamento y que vamos a comer y que vamos a jugar y que vamos a hacer muchas cosas. Pero el propósito principal es recordar a Jesucristo. No puede pasar esta Semana Santa sin que tú no sepas el verdadero significado. Para muchos tal vez tú te encuentres como aquellos discípulos, con muchas dudas. Aquel sábado había muchas dudas. ¿Y si no resucita? ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? ¿Quién va a seguir? ¿Y qué vamos a hacer con todas las cosas que hacíamos? Y el montón de dudas, y tal vez tú ahorita estés así y te preguntes, tal vez todavía tú como cristiano llegue un momento en tu vida que digas, ¿realmente existió Jesús? Se ha encargado la ciencia, se ha encargado de muchas cosas decir que Jesús no existió, que simplemente fue un hombre. Que es más, que no fue crucificado, que lo bajaron de la cruz todavía vivo y se lo llevaron a Egipto y que en Egipto murió. Se han encargado de tantas cosas y a lo mejor esa duda te la ha sembrado el enemigo. De que tú pienses y digas, tal vez no existió. Tal vez sí murió en esa cruz, pero jamás resucitó. Era una gran persona, era un gran maestro, pero hasta ahí. Muchos todavía de nosotros tenemos esas dudas que había con los discípulos hace más de 2000 años, ese sábado de silencio, ese sábado de una muerte en silencio, de una muerte que no se hablaba, que no querían decir porque se sentían fracasados. Y tal vez tú puedas estar en este momento pensando, ¿realmente me escuchará mi Dios? ¿Realmente me escucha Dios? Yo no sé cuántos de ustedes se han sabido de Jesús por mucho tiempo, pero realmente Él está en tu corazón. ¿Realmente tú sí crees que Él hizo todas esas cosas en la cruz? Que lo martirizaron de esa manera, porque mucha gente dice, es imposible, ningún ser humano hubiera aguantado. Se hubiera desangrado. No hubiera podido ese viernes desvelado completamente, del jueves desvelado todo el viernes. Era imposible. Pero debemos de poner algo en nuestro corazón. Y saber que todo ese castigo, que tú viste esas pequeñas partecitas en la película, pero si tú lees las escrituras te das cuenta que todo ese castigo de hacer destrozado su cuerpo fue desnudado en la cruz. Toda la gente que pasaba se burlaba de él. Ese es el Jesús. Y le decían los fariseos, le decía toda la gente, realmente eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, desciende y te vamos a creer. Y la gente se burlaba. Los soldados jugaban echando suerte bajo sus ropas. Toda la gente se estaba burlando. Él tenía el poder para bajarse de esa cruz. Cuando iba a ser arrestado, no querían que se arrestara y él oraba y decía, espérate, ¿tú crees que yo no puedo orar al Padre, me mande legiones de ángeles? Yo me pongo a pensar y me imagino los ángeles, el ángel Miguel, el ángel Gabriel, que son los arcángeles que están ahí, que habla la Biblia, esperando atentos a escuchar la voz de Jesús que nomás dijera, ayúdenme para defender y pelear contra toda la gente. Pero no lo hizo. Ellos listos, tal vez allá diciendo, danos la orden de descender. Y no lo hizo. Él se podía bajar de esa cruz. Porque en esos más de 2000 años, cada uno que aceptó a Jesús en su corazón, estabas en la mente ahí. Ahí estaba tu nombre en su mente. Pero ¿sabes por qué no se bajó? Por ti y por mí. Por eso no descendió de esa cruz.
Si Él hubiera descendido de esa cruz, tú y yo no tuviéramos entrada al Padre como la tenemos ahora, porque Él soportó llevar todas nuestras iniquidades en esa cruz. He visto esa película infinidades de veces, pero cuando leo las Escrituras y me acuerdo de eso, mi corazón se desgarra de saber realmente lo que Él hizo por mí. Y a muchos ni siquiera nos importa. ¿Qué hiciste en Semana Santa? Me emborraché, tomé drogas, anduve con mujeres, me divertí padrísimo. No dormí en 3 días. Desde el jueves no duermo. Jueves de party, viernes party, sábado party. Y el domingo también party. ¿Qué nos hemos acordado de lo que realmente hizo Jesús? Nada. ¿Queremos las vacaciones para qué? ¿Para qué queremos que te dejen descansar en tu día? Para irte a la fiesta. No para venir y adorar a Dios. Tal vez te trajeron a fuerzas a este campamento. Tal vez no querías venir. Ah, pero va a haber hot dog. Vamos. Va a haber reta de boli. Órale, el pastor juega bien padre. Órale. Pero va a haber servicio. Ojalá ya el pastor se calle. Para irnos, me estoy durmiendo. Yo veo que muchos ya me están, yo digo, oye, me están haciendo caso, me hacen así. Digo, me están haciendo caso. Pero si estuviéramos ahorita en el golfito, es más, estuviéramos más tranquilos. Que estuviéramos de pedida en Puerto Vallarta, Mazatlán, Cancún. ¿Nos vamos a acordar de lo que hizo Jesús en la cruz? No. No. Hermanos, amigos, no podemos, fíjate lo que te voy a decir, no podemos llegar cada año a Semana Santa y que no te importe. No puedes hacerlo, no podemos pasar así sin enseñar a nuestros hijos lo que era el verdadero significado de Semana Santa. No se trata de no comer carne, no, eso no es la Semana Santa. No se trata de irte de vacaciones. No se trata que te den el día libre. No se trata de eso, Semana Santa. No podemos llegar a entender nuevamente como si nada realmente hubiera pasado hace 2000 años. Es más, no alcanzas a entender cómo sufrió Jesús por ti y por mí. Me imagino yo en esa cruz, destrozándole, burlándose, y todavía le picaban con una lanza, dice la palabra de Dios, que enterrándosele en un costado. ¿Y para qué? Para que tú y yo el día de hoy tuviéramos vida, pero una vida eterna. Yo no sé cuántos de nosotros vamos a reflexionar el día de hoy. Realmente lo que significa esto, Porque si no, déjame decirte, va a volver a pasar otro año más. Y yo como pastor me voy a volver a parar aquí. Y te voy a volver a hablar de la crucifixión de Jesús. Y tú te me vas a seguir durmiendo. Y tú vas a seguir pensando nomás en el hot dog. Y vas a seguir pensando en las cosas de afuera. Y en ocasiones vienes por una muchacha. Y en ocasiones vienes por un muchacho. O sea, yo no sé cuándo vamos nosotros a entender realmente lo que hizo Jesús. Y ¿sabes qué es triste? Que a veces hay gente muy adulta, de años en el Evangelio, y gente grande de edad, que todavía el día de hoy no ha entendido que Semana Santa es Jesucristo. Todo el mundo tiene que hablar de lo que hizo Jesús en la cruz. No podemos permitir lo que nos sigan llegando los años y lo mismo. Porque si no, entonces lo que hizo Jesús en la cruz fue en vano. Y te voy a decir algo. Yo no creo que haya sido en vano lo que hizo Cristo en la cruz por ti y por mí. Que lo escupieran, que le quitaran su ropa, que lo desnudaran, que soportara ese dolor, que lo blasfemaran.
¿Para qué? ¿Que nos valga la pena? Un sábado como hoy de hace más de 2000 años, había temor entre los hijos de Dios. Nosotros no podemos tener temor. Yo no sé si te diste cuenta el tipo de alabanzas que tocamos ahorita. Eran alabanzas de sentir un silencio. Eran las alabanzas que yo puedo pensar y sentir que Pedro estaba en aquellos momentos arrepentido cuando él salió, pero llegó el sábado. ¿Qué pasaría con Pedro? ¿Qué pasaría con Juan? ¿Qué pasaría con María? ¿Qué pasaría con María Magdalena? ¿Qué pasaría con las demás mujeres que estaban ahí? ¿Qué pasó con los demás apóstoles? ¿Qué sucedió en este sábado? ¿Dónde estaban? Un silencio total en todo Jerusalén. Ya había pasado la Pascua. Ya no había Pascua, ya era un sábado. Ya había pasado esa celebración y era la noche. Pero había una persona que sí se había acordado, que fue el sacerdote. Pero se acordó para mal. Y fue inmediatamente con Pilato y le dijo, me acuerdo que aquel mentiroso dijo que él iba a resucitar al tercer día. Te pido que mandes una guardia para que custodien esa tumba. Fíjate, es lo único que habla la escritura del sábado. Y Pilato le dijo, ustedes son los judíos, ahí tienen una guardia, mándenlo ustedes. Y ellos mandaron una guardia para que estuvieran afuera de la tumba de Jesús, para que no llegara como ellos dijeron, no vayan a venir sus discípulos y se roben el cuerpo de Jesús y digan que sí resucitó. Oh, aleluya. Como nuestro Dios tenía todo planeado. Tenía que haber alguien que diera testimonio de lo que iba a pasar el día de mañana. Mañana a las 6 de la mañana yo deseo de todo corazón que tú estés aquí. Bañadito, de perdida lavadito tus dientes. Te quitas las lagañas. Y te sientas y no vayas a estar cabeceando, porque si yo te veo a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, aquí yo digo es que tienes un power para las 6. Estaban los soldados custodiando. ¿Y sabes qué? Jesús estaba en un lugar predicando el evangelio, dice la palabra del Señor. Cuando todo el mundo pensaba que ya no pasaba nada, dice la escritura en Pedro que él fue al lugar más abajo a predicar el evangelio. Y no hablo de que hay salvación después de la muerte, no la hay. Pero todos aquellos que habían creído en Jesús, que habían creído en el Dios poderoso de Abraham, no había entrada al Padre. Tenía que venir Jesús y decirle, vámonos. Ya está abierto el camino. ¿Te das cuenta lo importante que es que no se bajó de esa cruz? ¿Te das cuenta lo importante que es para ti que esta tarde cuando estaba en esa cruz estaba pensando en ti? Yo no sé cuántos el día de hoy van a darle gracias a Dios. Yo no sé si tú le vas a dar gracias a Dios por tus hijos, pero sobre todo por lo que hizo Jesús en la cruz por ti y por mí. El sacrificio de Él fue el amor más grande que te puede mostrar Dios, a ti y a mí. Póngase de sus pies, por favor. Pasa, Ana Karen, hay una alabanza muy padre que se llama De tal manera me amó. Esta alabanza habla realmente de lo que Jesús